La paz de Dios, amados hermanos y amigos, le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente reunidos en su nombre para esta transmisión en vivo de esta escuela dominical cuyo tema es la profecía sobre el anticristo. Eterno y Dios bondadoso, te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. Encomendamos en tus manos, oh Dios bueno, esta escuela dominical, esta enseñanza, y encomendamos también en tus manos nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos espirituales, quita todo estorbo, todo cansancio en esta hora, en el nombre de Jesús. En tus manos estamos y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a iniciar entonces, amados hermanos, nuestra escuela dominical que nos habla acerca de la profecía sobre el anticristo. Y el propósito de impartir esta enseñanza está vinculada con los acontecimientos que el mundo ha tenido en los últimos años y que de alguna manera requerimos de conocer más acerca de este personaje. Así que vamos a iniciar con una introducción y queremos señalar que dentro de lo que vamos a ver en esta mañana son los aspectos básicos. Por tiempo no podemos profundizar, muy posiblemente tendremos una segunda parte de esta escuela dominical, pero por lo pronto es importante conocer todos aquellos aspectos básicos sobre este personaje llamado el anticristo. Y queremos comenzar primeramente hablando de Jesús. Jesús, que es el Cristo. Si Jesús es el Cristo, hay un personaje que se llama anticristo. Y queremos entonces señalar que dentro de los nombres dados para Jesús nuestro Señor, uno es Cristo. Cristo, que es un vocablo griego que significa ungido, que significa el Mesías. Luego entonces quisiera que fuésemos al Evangelio según San Juan en su capítulo número 1 y busquemos el versículo 41. Ahí nos dice Juan capítulo 1 versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es decir, otro título para Jesús nuestro Señor es el Mesías. De hecho, el Mesías viene a ser el Cristo para nuestro idioma español. En hebreo se le conoce como Mashiach. Mashiach, que también significa ungido, el ungido. Entonces, de esta manera, cuando hablamos de el anticristo, estamos hablando del antimesías. Y el anticristo es un nombre que aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento, y lo podemos encontrar en la primera epístola de Juan. Ahí en el capítulo número 2, versículo número 18, se nos habla acerca de este personaje. En el versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Nos damos cuenta entonces aquí que Juan lo nombra, lo llama anticristo. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 22 nos dice: ¿quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Y luego dice: este es anticristo. Repito: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías? Y dice: este es anticristo. Entonces nos percatamos aquí que el nombre de anticristo es a causa de Juan, quien también en su segunda epístola, en el versículo 7 al final dice: quien esto hace es el engañador y el anticristo. Repito, segunda de Juan, versículo 7 al final dice: quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y aquí entonces vamos tomando nota de alguna de las características del anticristo.
nos hace ver aquí entonces en el versículo 7 el engañador. ¿Sí? Una de las características es el engañador. Y después, regresando a la primera epístola de Juan, en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? O sea, que nos está expresando que tanto es mentiroso como es engañador. La mentira y el engaño son características propias del anticristo, del mentiroso, del engañador. Ok, tenemos entonces en cuenta estos nombres del anticristo. Y el día de hoy vamos a analizarlo con la ayuda del Señor, de acuerdo al libro de Daniel, al libro de Segunda de Tesalonicenses, al libro de Revelación y brevemente un versículo del libro de Isaías y también del libro de Ezequiel. Así que entonces, tomando en cuenta lo anterior, vemos que un primer nombre para este personaje es el anticristo. Pero veamos también en Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo número 2, que Pablo lo llama de otra manera. Y entonces nos dice en la segunda epístola a los tesalonicenses, en su capítulo número 2, versículo 3, de la siguiente manera. Dice ahí la bendita palabra de nuestro Dios: nadie os engañe en ninguna manera. Fíjense qué importante es aquí ver estos textos de la palabra del Señor. Nos están señalando, nos están expresando ya en lo poquito que llevamos que es un mentiroso, que hace uso de la mentira y además engaña, características propias del anticristo. Bien, de esta manera entonces podemos ver aquí en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El anticristo, porque no vendrá, el Señor, sin que antes venga la apostasía. La apostasía es desviarnos de la fe, desviarnos de la sana doctrina. Es necesario que proféticamente que la apostasía venga. Dice después, y se manifieste el hombre de pecado. Otro título para el anticristo es el hombre de pecado. Y luego dice el hijo de perdición. Entonces tenemos que es anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Y aquí uno de los títulos de el anticristo es hijo de perdición. ¿Qué significa eso? Es el hijo que se va a perder, va tras la muerte eterna. Mientras que nosotros vamos a vida eterna porque creemos en Jesús nuestro Señor, el hijo de perdición se va a llevar a una gran cantidad de las criaturas del Señor, los que no se regeneraron, los que no creyeron en nuestro Señor Jesús, se los va a llevar a la perdición. Por eso otro de sus títulos es el hijo de perdición. Bien, así entonces tenemos, de acuerdo al Nuevo Testamento, ya los títulos de anticristo, el título de hijo de perdición, del hombre de pecado. Pero también podemos darnos cuenta aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Revelación, en su capítulo número 17, versículo número 11, Apocalipsis 17:11 o libro de Revelación 17:11, dice de la siguiente manera: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, dice, y va a la perdición. También nos habla entonces acerca de que es el hijo de la perdición. También en Revelación 13:1, otro título para el anticristo: me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta ahí me quedo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Esto nos hace ver entonces que el nombre que le da Juan, el apóstol Juan, al anticristo es bestia. Aparte de anticristo, también se le conoce como la bestia. Esto es entonces de acuerdo al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Así que en Apocalipsis 17:11 vimos la bestia, también es entonces el nombre que se le da al anticristo, que era y no es. Bien, y en el Antiguo Testamento se nos habla de Cristo y se nos habla también del anticristo. Sí se nos habla. Y podemos ir entonces ahora al libro de Daniel. Libro de Daniel que se encuentra después de Ezequiel y antes de Oseas. Y ahí en el libro de Daniel, en su capítulo número 9, versículo 26 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces fíjense, como ya habíamos señalado, uno de los títulos de Jesús nuestro Señor es el Mesías, el Cristo en griego, Mashiach en hebreo, como hemos señalado. Y entonces ahora pues expresamos aquí que en el versículo 26 se le llama nuevamente Mesías. Y luego nos dice también en el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, otra vez entonces se habla de Jesús nuestro Señor como Mesías. Ahí en el versículo 26, después de que dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por él, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir es el anticristo. Ahí se nos habla entonces también del anticristo. Pero Daniel también nos hace ver en su capítulo número 7, en su versículo número 8, otro título, otro nombre, otra forma de identificar a este anticristo, a esta bestia, a este hijo de perdición, a este hombre de pecado. Y ahí en el capítulo número 7 de Daniel, en el versículo 8, estoy ahorita nada más con los nombres, después vamos a analizar con la ayuda del Señor estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño. En Daniel, en el capítulo 7 y 8, cuando haga referencia al cuerno pequeño, se está refiriendo entonces al anticristo, a la bestia, ¿sí?, al hijo de perdición. Ahí nos los narra entonces en su capítulo 7, 8 y también en su capítulo 8, versículo número 9 de Daniel. Capítulo 8, versículo número 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Otra vez, cuerno pequeño. Daniel entonces lo refiere como cuerno pequeño, y como vimos también en Daniel en su capítulo número 9, versículo 26, el príncipe que ha de venir. Así entonces vemos estos títulos que se le dan en el Antiguo Testamento a la bestia o el anticristo. También podemos expresar conforme a Isaías 14:4, libro de Isaías en su capítulo número 14, versículo número 4, que otro título que se le da es Rey de Babilonia. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. También en Segunda de Tesalonicenses, otro nombre que también tenemos que considerar, Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2, dice en el versículo 8, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8, nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Otro título para el anticristo es inicuo. Y versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos mentirosos. Repito, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales
y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad. Nuevamente, fíjese cuánto énfasis nos da las Sagradas Escrituras acerca de las características del anticristo. Un mentiroso, un engañador, un inicuo, el hijo de perdición. Bien, esos son los títulos nada más que podemos hablar entonces acerca del anticristo, pero también podemos nosotros ver una comparación con nuestro Señor Jesucristo en por qué se le llama el anticristo. ¿Por qué el nombre del anticristo? El antimesías, el antimashiach. Y entonces es algo que queremos considerar. Y vamos a ver entonces, hermanos, vamos a ver entonces ahora estas comparaciones entre Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús nuestro Señor y el anticristo o la bestia. Y vamos a comenzar por ver el contraste entre el Mesías y el antimesías, entre el Cristo y el anticristo. Y vamos a buscar primeramente en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 6, el versículo número 38. Juan, capítulo 6, versículo número 38. Dice así su palabra: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién nos está hablando aquí, hermanos? ¿Quién está hablando en este pasaje? Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, porque Mesías y Cristo es lo mismo. Nuestro Señor Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Él está señalando entonces ¿qué características? Dos. Una primera característica es que nos señala aquí en su palabra que Él ha descendido del cielo. Él descendió de lo alto. Él descendió del cielo. ¿Y qué otra característica me dice? Que Él vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial. A eso vino Jesús nuestro Señor. Bien, entonces eso es lo que hizo Cristo. ¿Y qué es lo que pasará con el anticristo? Bien, en relación al anticristo, veamos de dónde viene, de dónde procede. Y busque usted en el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 11, el versículo número 7. Libro de Apocalipsis, capítulo número 11, versículo número 7. Ahí nos dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Jesús descendió de lo alto. Jesús nuestro Señor descendió del cielo. Mientras que el anticristo va a subir, pero del abismo. ¿Sí? Y va a subir no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer su voluntad. Esa es la diferencia entonces entre Jesús nuestro Señor el Mesías y entre lo que es el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el cuerno pequeño. Son las diferencias. Y eso nos hace ver también un poquito su forma de gobierno. Si Jesús nuestro Señor descendió de lo alto, descendió del cielo, ¿qué otro texto nos alumbra, nos da luz para entender un poquito las diferencias entre estos dos personajes? Váyase ahora a Santiago, en su capítulo número 3, versículo 17, Santiago, que está después del libro de los Hebreos y antes de las epístolas de Pedro. Santiago 3:17 me dice: pero la sabiduría que es de lo alto, de los cielos, dice, es primeramente pura. La sabiduría de Dios, la sabiduría del Padre es pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el gobierno del Mesías, ese es el gobierno de Cristo, ese es el gobierno de nuestro Señor Jesús. En nuestras iglesias entonces aquí aprendemos
que conforme a ese gobierno que descendió de lo alto, Jesús descendió de lo alto, nos llama a que nuestra forma de gobernar, nuestra forma de hacer las cosas sea de manera pacífica, amable, benigna, con misericordia, con buenos frutos, sin hipocresía. En cambio, en relación a lo que podemos hablar del anticristo, su forma de gobierno, y voy a utilizar la versión de la Nueva Traducción Viviente, y ahí en Santiago 3, en el versículo 14, la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Repito, al final, puramente humanas y demoníacas, son terrenales. Es decir, entonces aquí lo que nos hace ver en relación al gobierno de Cristo, que es pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, a diferencia, el gobierno del anticristo es mentira, es engaño, es envidia, es ambición, es conflicto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el gobierno que tendrá el Mesías en su segunda venida, los 1000 años que reine en esta tierra, y la diferencia con el gobierno del anticristo, que de alguna forma va a ser quien va a gobernar este planeta, pero mediante el uso del engaño y de la mentira, y algunos otros aspectos que vamos a ver más adelante con la ayuda del Señor. Más adelante, porque el tiempo pasa rapidísimo. Bien, tomando entonces en cuenta lo anterior, vamos también a ver qué es lo que nos dice Juan en su capítulo número 5, versículo número 43. Estamos en los contrastes entre Jesús nuestro Señor, el Cristo, el Mesías, y el anticristo o el antimesías. Repito, busquen en Juan en su capítulo número 5, versículo 43. La diferencia entonces entre él, Jesús nuestro Señor, y la bestia o el hijo de perdición. Ahí nos dice la palabra de Dios en Juan, repito, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces Jesús vino en el nombre del Padre Celestial, mientras que el anticristo va a venir en su propio nombre, sin mencionar nada acerca de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, considerando el humanismo, las filosofías humanas. Si usted tiene la oportunidad de ver el video sobre el pacto del Papa Francisco para el 14 de mayo, que no sabemos si se cancela o va a ser un pacto de manera virtual, ahí en esa convocatoria que él hace, para nada menciona la Biblia, para nada menciona a Dios. Es decir, todo es en su nombre, mientras que Cristo Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros también hacemos la voluntad del Padre Celestial a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Y vamos a ver también esta otra característica que se encuentra en Filipenses en su capítulo número 2, versículo número 9. Repito, Filipenses capítulo número 2, versículo número 9, y ahí encontramos que la palabra dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Cristo, nuestro Señor, ¿sí?, fue exaltado. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obra de nuestro Señor Jesucristo lo llevó, ¿sí?, a que el Padre Celestial lo exaltara hasta lo sumo. ¿Y qué con relación al anticristo?
Bien, veamos qué es lo que nos dice Apocalipsis en su capítulo número 19, en su versículo número 20. Al final del versículo 20 nos dice: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Repito, estos dos, ¿quiénes estos dos? La bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, tenemos 10 características más, 10 contrastes entre Jesús nuestro Señor y el anticristo. Vamos a dejar nada más, vamos a señalar únicamente los que hemos mencionado por tiempo, y vamos entonces ahora a pasar al siguiente punto en donde necesitamos conocer un poquito más acerca de este personaje y qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento y qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento en relación a este personaje. Y vamos a comenzar directamente por tiempo. Vamos a dejar Isaías por un momento, si nos da tiempo regresamos a Isaías, pero vámonos directamente al libro de Daniel en su capítulo número 7. Nos vamos a Daniel, que como ya les comenté, está después del libro de Ezequiel, y entonces ahí en ese capítulo 7 se nos habla de la visión de las 4 bestias. El capítulo 7 nos habla de la visión que tuvo Daniel de las 4 bestias, que significan, que simbolizan los 4 reinos, 4 imperios mundiales que hubo sobre la tierra. El primer imperio, el primer reino a cargo de Babilonia. El segundo o segunda bestia, segundo reino, fue a cargo de los de Meda y Persia. Entonces eso es lo que podemos nosotros señalar. Me dicen acerca del volumen. A ver, vamos. Y entonces en relación a lo anterior, vemos que la tercera bestia o el tercer reino tiene que ver con Grecia, ese reino en donde la sabiduría humana sedujo hasta judíos que de alguna forma abandonaron la palabra de Dios, abandonaron la Torá para los judíos, y que después pues esto terminó en lo que conocemos actualmente. Grecia era el país europeo más pobre tan solo hace algunos años, hace algunas décadas, y el cuarto reino o la cuarta bestia hace referencia al imperio romano, Entonces 4 bestias. Primera bestia, Babilonia. Segunda bestia, asociada a los medo-persas. Tercera bestia, asociada a Grecia. Y la cuarta, a Roma. Son las 4. Y fíjense, brevemente vemos en Daniel número 7, el capítulo número 7, versículo 4. La primera bestia era como león. La primera bestia era como león en el versículo número 4. Después, en el versículo 5, dice: segunda bestia semejante a un oso. La primera bestia entonces era como un león. La segunda bestia, que se refería a los medo-persas, como un oso. La tercera bestia, que era Grecia, semejante a un leopardo. Y la cuarta bestia, en el versículo número 7, me dice que era espantosa y terrible en gran manera. Y me dice al final del versículo 7, y tenía 10 cuernos. Entonces tengamos en consideración. Estamos viendo entonces ahora el libro de Daniel. ¿Sí? ¿Qué nos dice Daniel en relación al anticristo? ¿Qué nos dice Daniel en relación a la bestia? Entonces nos habla primeramente de las 4 bestias que simbolizan los 4 reinos, como lo hemos señalado. La cuarta bestia, asociada a Roma, me dice que tenía 10 cuernos. Era espantosa esta bestia y terrible y en gran manera fuerte. Y luego me dice, fíjense, el versículo 8 que vimos hace rato: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro pequeño
que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ese cuerno pequeño, como ya señalamos hace algunos momentos, refiere al anticristo, refiere a la bestia, al hijo de perdición, ese pequeño cuerno, que nos habla aquí entonces en el versículo número 8. Ahora, dentro de mismo Daniel, en este versículo 8, leámoslo completo. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, de los 10 cuernos. Y he aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, aquí me señala que el anticristo, ¿sí?, va a tener una boca que hable de grandes cosas. Mentiroso, engañador, inicuo, pero una de sus características es que tendrá una boca que hable grandes cosas. Como les comenté hace algunos momentos, por propósitos de tiempo, les estoy señalando nada más las características. Si el Señor lo permite, en una segunda parte de este estudio de esta escuela dominical, que puede ser un día entre semana, detallaremos algunos aspectos, explicaremos un poquito más estos aspectos. Es necesario primeramente que tengamos una idea general básica de lo que es el anticristo, para que en base a esas ideas generales básicas podamos profundizar, podamos inclusive utilizar los vocablos hebreos para que nos alumbren y para que nos permitan entender más la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Bueno, entonces, una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien, vámonos al versículo 19 de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras 3. La que simboliza a Babilonia, a Media Persia y a Grecia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. En el versículo 20 me dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. La bestia tenía 10 cuernos en su cabeza. Y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, del cuerno pequeño. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca otra vez, que hablaba grandes cosas, como lo dice el versículo 8. Y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bien, hacemos aquí un paréntesis, hacemos una pausa. Fíjense, nos está hablando el capítulo 7 de Daniel acerca de las 4 bestias. Las 4 bestias simbolizan 4 imperios, 4 reinos, 4 gobiernos mundiales. Entonces, en este caso, para el libro de Daniel no debemos de confundir. Cuando nos habla de bestias, nos está hablando de reinos, de gobiernos, de imperios. Nos está hablando de un imperio, el imperio romano, que aparte de gobernar Roma, gobernaba otras naciones. Su imperio, su gobierno abarcaba una gran cantidad de naciones que habían conquistado. Lo mismo para Grecia, lo mismo para Babilonia y para el imperio medio persa. Y aquí, dentro de las características, nos dice entonces que tenía una cabeza con 10 cuernos. Cada cuerno simboliza un rey. Y que sale un cuerno pequeño, en donde ese cuerno pequeño viene a ser el anticristo, el hijo de perdición. Entonces, para Daniel, una cosa es bestia
y otra cosa es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es el anticristo. Y la cuarta bestia es un imperio, es un reino, es una estructura. No confundamos entonces nosotros, cuando hablemos de la cuarta bestia de Daniel, que creamos que es el anticristo. No, la cuarta bestia de Daniel no es el anticristo. La cuarta bestia de Daniel es un imperio. Fue el imperio romano. ¿Sí? Será el imperio que reine cuando se esté llevando a cabo la gran tribulación. Y de acuerdo a Daniel, entonces, de ese imperio surge un pequeño cuerno que destruirá 3 de los cuernos originales de los 10. Ese pequeño cuerno, ese sí, es el anticristo. Porque en el libro de Apocalipsis se nos habla de una bestia. Pero ahí hay una dualidad en cuanto a interpretación. La interpretación, como si el Señor nos permite terminar el día de hoy, tiene que ver con el imperio romano, ya en esta generación, pero también tiene que ver con el anticristo, y que Juan le llama también bestia. Entonces, en este caso, mientras que para Juan, en el libro de Revelación, bestia se está refiriendo al anticristo, pero también se está refiriendo a todo un reino, Daniel, cuando se refiere bestia, se refiere únicamente a un reino, al cuarto reino, y el anticristo, vuelvo a repetir, es únicamente el cuerno pequeño. Bien, vemos entonces que esta cuarta bestia en el versículo 23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, un reino como lo hemos explicado, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y luego la explicación que dimos acerca de los 10 cuernos dice: y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará el otro, el del anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Otra característica del anticristo, me dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Repito, y hablará palabras contra el Altísimo. Va a hablar palabras contra Dios. No nos imaginamos ahorita en estos momentos qué es lo que va a señalar, pero lo que sí podemos asegurar, porque lo vamos a ver ahorita más adelante en el libro de Apocalipsis, que la sabiduría humana que tenga esta bestia, este anticristo, va a ser una sabiduría prodigiosa. Una sabiduría prodigiosa que va a engañar, a través de la mentira va a engañar a los no regenerados que no quisieron aceptar la verdad. Van a ser seducidos y engañados con esas filosofías humanas. Fíjense, a través de filosofías humanas va a hablar contra el Altísimo. Nos lo dice aquí la palabra de Dios: y hablará palabras contra el Altísimo. Y al hablar palabras con el Altísimo podemos entender sus dotes de oratoria, de elocuencia, pero además de una sabiduría que va más allá de lo humano, de la sabiduría humana, una sabiduría sobrehumana que de alguna forma está basada en la voluntad de la bestia, en la voluntad del anticristo, no en la voluntad del Padre Celestial. Nuestra sabiduría proviene de lo alto. Nosotros creemos a la palabra del Señor. Nosotros no nos dejamos engañar para expresarnos. Es que la Biblia tiene diferentes interpretaciones y diferentes traducciones y lo demás filosofías humanas. Nosotros creemos en la palabra que es viva y eficaz. Creemos en su Santo Espíritu que nos dirige. Creemos en los dones espirituales. Y a través de los dones espirituales que clamamos a nuestro Dios con urgencia, nos permitirá hacer lo que nos aconseja Juan en estos tiempos de engaño, en estos tiempos de mentira. Si vamos a la primera
epístola de Juan, ahí vemos nosotros el consejo del apóstol. Él que nos dice en su capítulo 4, Juan, vaya usted, primera de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Repito, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios con todo nuestro corazón sus dones espirituales para probar espíritus, para no ser engañados. Debemos despertar en el nombre de Jesús. Son tiempos en donde herejías destructoras van a querer apartarnos de la fe, de la sana doctrina en la que hemos creído, y no debemos desviarnos de ella, sino en el nombre de Jesús debemos depender de su palabra, debemos de depender de su Santo Espíritu, de sus dones espirituales, para que podamos identificar si este espíritu es mentiroso, este espíritu es engañador, fuera en el nombre de Jesús. Lo necesitamos, amados hermanos. Nosotros dependemos de lo alto. Nosotros no dependemos de filosofías humanas. Nosotros no dependemos de ocurrencias humanas. Nosotros dependemos del poder de Dios. Bendito sea su nombre. Luego entonces regresamos a Daniel en su capítulo 7, en donde nos encontramos, en donde nos está revelando la palabra del Señor, lo relacionado con el anticristo, 10 cuernos. Vimos en el versículo 25 que nos dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Repito, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. 2 más 1, 3 años. Y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. De lo que nos habla también el libro de Revelación. La gran tribulación dividida en un periodo de 7 años. 3 años y medio. A la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, va a romper el anticristo, como vamos a ver en otras citas, el pacto que tenía con el pueblo de Israel. Entonces, tanto Daniel como Juan nos hablan acerca entonces de los 3 años y medio que vemos aquí. Muy bien, ¿qué pasa después? Después, en el mismo libro de Daniel, ya vimos entonces en el libro de Daniel las características, algunas características del anticristo, de la bestia, y nos hace ver entonces que hará guerra contra los santos y los vencerá, que hablará grandes cosas, que hablará palabras contra el Altísimo. Pero después tiene otra visión. Esa otra visión aparece en el capítulo 8. Es la visión del carnero y del macho cabrío. Y también nos vuelve a hablar entonces de un cuerno pequeño. Váyase usted al capítulo 8 de Daniel y fíjese, me dice en el versículo 9, y de uno de ellos, de uno de los cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Y fíjense su característica. ¿Qué más características nos dice la palabra de Dios acerca de el anticristo? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11, primera parte. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Versículo 12, al final. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. La bestia va a tener esa característica que va a hacer lo que quiera, ¿sí? Y lo que haga le va a salir bien. Dice, y prosperó, es decir, va a prosperar en todo lo que emprenda. Bueno,
Pero si aquí nos habla de un carnero y de macho cabrío, y aquí se nos habla de un cuerno pequeño, decimos, ¿y qué tiene que ver esto con las 4 bestias? Miren, me dice en el versículo 20, vea, Daniel 8:20, búsquelo. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persa. Es decir, la segunda bestia. Es decir, el reino medo-persa. Eso es el carnero. Dice el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. El gobierno de Medo-Persa es el segundo, porque ya dijimos que el primero fue el de Babilonia. El tercero es el de Grecia y el cuarto es el de Roma. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, 4 cuernos, significa 4 reinos se levantarán de esta nación. Versículo 23, segundo renglón. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Repito, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, el anticristo, altivo de rostro y entendido en enigmas. Fíjense, otra característica es entendido en enigmas. Vamos a explicarlo en la segunda parte de este estudio, de esta escuela dominical, que es la primera parte, y estudio bíblico la segunda, que es entendido en enigmas. Nos estamos dando cuenta entonces aquí de algunos aspectos interesantes, y uno de los aspectos interesantes es su elocuencia, pero otro caso también es su sabiduría, la sabiduría que tiene. Y en relación a este versículo 23, entendido en enigmas, nos hace ver acerca también de su discernimiento, el que puede discernir, el que puede entender enigmas. Dice el versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque así como Jesús nuestro Señor es el ungido de Dios, la fuerza del anticristo va a provenir del padre de la mentira, que es Satanás, que es el diablo, que es la serpiente antigua. Su fortaleza no va a ser de él, sino va a ser de su padre de mentira, el diablo. Bien, fíjense otra característica del anticristo. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Es sagaz, otra característica es sagaz, es astuto. Y con esa sagacidad, con esa astucia demoníaca, es sagacidad y astucia demoníaca, hará prosperar el engaño en su mano. Esa característica propia del inicuo, del impío, que engaña, que envuelve, que hace ver que lo que está haciendo es bien, que está bien en beneficio de la humanidad, que está haciendo las cosas correctas, que se disfraza como ángel de luz para mostrar su bondad y su misericordia. ¿Y eso por qué? Por la sagacidad que le va a permitir prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que interpretamos aquí el príncipe de los príncipes, se levantará contra nuestro Señor Jesucristo. Y como hasta ahora ningún rey humano ha reunido todas estas características, esta profecía entonces está vinculada hacia el anticristo, hacia la bestia, hacia el inicuo. Son características propias, en donde vuelvo a repetir, entonces va a ser entendido en enigmas, va a ser sagaz, va a tener una sabiduría misma de la que nos habla también el libro de Apocalipsis. Bien, vámonos entonces ahora a
el versículo número 11 del libro de Daniel. Y en su primera parte del versículo número 15, estamos viendo ahorita entonces lo que se nos habla del anticristo de acuerdo a Daniel. Y pues se nos está yendo el tiempo muy rápido porque nos falta todavía lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses y lo que nos dice Revelación. Pero en el versículo número 15 me dice, vendrá pues el rey del norte, y hasta ahí me quedo. Daniel 11:15 me dice, vendrá pues el rey del norte. Aquí hago un paréntesis entonces para dar lugar, para poder explicar un aspecto importante sobre la profecía. La profecía tiene como propósito que nos conozcamos los hechos que van a suceder conforme a la palabra de Dios. Luego entonces la profecía no tiene como propósito el morbo, la especulación. Tenemos que ser humildes como hijos de Dios y sobre preguntas que nos puedan hacer acerca de la profecía. Podemos nosotros deducir, podemos inferir, pero el consejo es de que lo que hablemos acerca de la profecía sea conforme a la palabra de Dios, lo que está ahí escrito. Que no en un momento determinado con el propósito, ¿cuánto sabe el pastor? Fíjate, empezamos a decir cosas que no están acá plasmadas en las sagradas del Señor. Y que tenemos que ser muy cuidadosos con el propósito de que todo esto que se está enseñando sea conforme a diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras. Fíjense, el rey del norte. Cuando se nos habla del rey del norte, cuando hablamos de Og y Magog y de otros aspectos, rey del norte, no, pues inmediatamente China. No, China es Rusia. No, es Siria. Ok. Entonces aquí debemos de entender, no nos debe ganar la tentación de señalar y expresar y dar nombres. Los nombres los conoceremos en el momento que suceda. Lo que nos dice el Señor, va a haber un anticristo. Le creemos, está en la palabra de Dios. ¿Quién es? No sabemos. Hermano, ¿y quién es el anticristo? No, hermanos, pues debe ser Bill Gates o debe ser el hijo, uno de los hijos de la princesa Diana. Eso es especulación. No lo sabemos, no podemos expresar nada de esas cosas. El rey del norte, ¿quién es? Vuelvo a repetir, no es Rusia, no es Siria, no lo sabemos hasta que suceda. Hermano, pero está diciendo claramente que es el rey del norte. Bien, entonces miren, para que podamos entender un poquito, rey del norte en hebreo es Melech Hatzafón. Melech, rey, Hatzafón, ¿sí? Norte, rey del norte, Hatzafón. Pero fíjense que este vocablo, norte, hace referencia también a escondido, al rey escondido. Y con esa interpretación, con esa definición de escondido, nos hace ver que puede ser un rey de cualquier parte. Por eso, esto es un ejemplito sencillo para que podamos entender y darnos cuenta que a la hora de escudriñar las palabras del Señor, no debemos en el temor de Dios elucubrar, no debemos empezar a señalar, y estas son las naciones, y estos son los personajes, y el falso profeta es tal persona, etcétera, sino que simplemente en base a lo que vemos, estamos viendo características que nos hacen comprender y entender las cualidades de este personaje. Y a medida que avancemos, nos vamos a percatar cómo cuando entre en escenario este personaje llamado el anticristo, se van a vincular y vamos a entender lo que está sucediendo a nivel mundial. Las cosas que han estado sucediendo en las últimas décadas las vamos a entender de manera más sencilla, porque todo esto está en la palabra de nuestro Dios. Los preparativos para que ya su iglesia sea arrebatada, pero los preparativos también para que entre en escenario el anticristo, conforme a todo lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Bien, eso es lo que nos dice entonces el versículo 15 del 11.
Después, vayámonos más adelante a Daniel 11, versículo número 36. ¿Qué es lo que nos dice el versículo número 36? Dice, y el rey hará su voluntad. Fíjense, dijimos que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. El anticristo hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Al final del 36, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, lo que vaya haciendo, los planes que va teniendo, todo prosperará, todo le va a salir bien, todo lo está llevando a ejecutar lo que él ha planeado, lo que la serpiente antigua, su padre el mentiroso, ha planeado, todo le va a ir saliendo, va. Dice la palabra de Dios que va a perseguir a los escogidos, a los hijos de Dios, ¿sí? y los va a vencer. Y luego me dice el versículo 37, fíjense, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni del amor de las mujeres. Este texto pues nos hace ver, nos lleva un poquito en un momento determinado señalar y sacar nuestro pensamiento que tiene en la mente. Si no le gustan las mujeres, entonces, ¿qué características tienen? Bueno, no lo sabemos, no podemos asegurar, porque la interpretación de esto puede ser de diferentes maneras. Lo vamos a entender cuando surja y entonces vamos a señalar, a esto se referiría la palabra de Dios, pero ya la palabra de Dios nos está determinando entonces lo que va a suceder. Bien, tenemos ya nada más algunos minutos para terminar y pues tan solo hemos avanzado con lo que es lo relacionado con Daniel. Vámonos a Tesalonicenses, vámonos a Segunda de Tesalonicenses en su capítulo 2, para ver ahora qué es lo que nos dice Pablo acerca del anticristo. Ya vimos lo relacionado con Daniel y eso lo vamos a tener que vincular con lo que nos dice Juan en el libro de la Revelación o en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver qué es lo que se habla de la bestia del anticristo en Segunda de Tesalonicenses. De hecho ya vimos alguno, pero vamos a terminar nuestra escuela dominical del día de hoy. Fíjense que por tiempo no vamos a ver la aplicación, no vamos a ver otros aspectos porque necesitamos el conocimiento de todas estas bases, de todos estos aspectos básicos para entender el propósito, primeramente el plan de Dios, pero también la voluntad de la bestia. Bien. Leíamos en Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 en el versículo 3 una advertencia, nadie nos engañe. Vimos en ese versículo 3 que va a venir la apostasía, desviarse de la fe. Y vimos los nombres del anticristo, hombre de pecado y el hijo de perdición, otros títulos. Me dice el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Repito, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, fíjense entonces, aquí me dice la palabra de Dios, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya vimos en Daniel 11:36, busque rápidamente Daniel 11:36, cómo se vincula este versículo con Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Bien. Ahora busque Ezequiel en su capítulo número 28. Ezequiel 28
y leamos el versículo número 2, Ezequiel 28, versículo número 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Le dejo esto para que lea todo el capítulo 28, esto que está asociado al rey de Tiro, que el versículo 15 está asociado a Lucifer, pero recordemos que el anticristo, y eso lo vamos a ver más adelante, de alguna forma, así como el verbo encarnado, aquí tenemos el anticristo, la serpiente antigua encarnada en el anticristo. Aquí entonces me señala un aspecto importante, con tu sabiduría. Entonces recuerde, estamos hablando de sabiduría, la sabiduría humana que tan asombrosa que va a tener la bestia. Bien, regresamos a Segunda de Tesalonicenses en capítulo 2 y ya estamos terminando. En el versículo número 7 me dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Repito, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El anticristo, uno de sus nombres, como lo dice aquí el versículo 8 y 9, es el inicuo. Y me habla aquí del misterio de la iniquidad. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? A ver, vayan a Primera de Timoteo 3:16. ¿Y qué me dice Primera de Timoteo 3:16? Ya estamos terminando, dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo relacionado con Jesús nuestro Señor cuando estuvo aquí en esta tierra. Ese es el misterio de la piedad. Mientras que para Jesús el Mesías hay un misterio de la piedad, para el anticristo hay un misterio de la iniquidad. Jesús nació de una virgen, de una mujer. Entonces aquí la enseñanza que nos da el Señor es la diferencia entre el Mesías, hijo de Dios, y el anticristo, hijo del mentiroso. Y si vamos a la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo número 15, Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Una enemistad entre la simiente de la mujer, donde nació Cristo, y la simiente de la serpiente antigua, del diablo, del adversario, de Satanás. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que mientras la simiente de la mujer, que es de donde previene Jesús nuestro Señor, engendrado por el Espíritu Santo, para la bestia, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 me dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Porque así como nació Jesús, conforme a todo lo que mencionamos hace algunos momentos, también el ministerio de la iniquidad, ¿sí?, tiene que ver con el anticristo, tratando de copiar lo que hizo el Mesías. De la misma manera que Jesús nuestro Señor resucitó, la bestia, el anticristo, sanará de una herida, ¿sí?, una herida que se interpreta que fue causa de su muerte, y volvió, y fue ahí como lo vamos a ver en un segundo estudio, vamos a entender
de que resucitó el anticristo y entonces va a ser admirado por los que no han sido regenerados, los que no han creído en la verdad, y van a decir: ¿quién como la bestia? Así como los creyentes, los hijos de Dios, decimos: no hay nadie como Jehová. ¿Quién como Jehová? Así los que no creen en el Eterno, los que no han creído en su Hijo, los que no han creído en el Hijo de Dios, en su muerte y en su resurrección, ellos que no han creído, entonces van a ser engañados para perdición eterna. Así que, amados hermanos, pues el tiempo se fue muy rápidamente en relación a lo que nos falta de Tesalonicenses y lo que nos falta de Juan, lo que nos falta acerca del carácter, algunas otras características del anticristo y de lo que tiene que ver sobre todo con los tiempos que estábamos viviendo. No nos dio tiempo de impartirlo en esta hora, pero lo que sí podemos saber es que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, por misericordia del Señor, creemos en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, que creemos en su resurrección, que creemos en su gobierno de paz, de amor, de benignidad, de frutos buenos, tanto aquí en esta tierra como en el milenio y allá en la eternidad. Y nosotros rechazamos todo aquello que no provenga de lo alto. Lo que provenga de la tierra, lo terrenal, lo demoníaco, eso lo desechamos en el nombre de Jesús. Y entendemos, y nos has enseñado, Padre, en esta hora, que tenemos que ser atentos, que si no escudriñamos la palabra de Dios, como lo dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos del conocimiento de tu palabra para no ser engañados. Necesitamos estar en nuestros hogares orando y ocupándonos de la palabra para que el mentiroso no nos desvíe y no nos lleve a perdición. No necesitamos estar en nuestros hogares con cosas vanas que no dan fruto, que no fortalecen nuestra vida espiritual. Son momentos de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque esta pandemia, algunos los hermanos los agarró preparados, y esos hermanos que los agarró preparados están haciendo sus cultos familiares, están orando, se están ocupando de la palabra del Señor, están anunciando el Evangelio, están con esa unción del Espíritu Santo. Y hay hermanos también que los agarró desprevenidos y que en esos momentos, dentro de una de las estrategias del espíritu del anticristo, es que se enfríen, es que al estar los templos cerrados no hagan sus cultos familiares, es que se ocupen de otras cosas, una forma sencilla de manipularlos y engañarlos. Vienen tiempos difíciles después de la pandemia, pero dice su palabra: he aquí, yo he vencido al mundo. Y damos gracias a Dios porque Él, que hace todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, Él está con nosotros. Demos gracias a Dios, hermanos. Señor eterno y Dios bueno, te damos gracias en esta mañana, Padre, por esta escuela dominical. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Dios eterno. Te pido, Padre, humildemente en el nombre de Jesús, que guardes a tu iglesia, guardes a tu pueblo, Señor mío. Tomes en tus manos cada hogar, Padre celestial, que tiene temor de ti. Pero yo te pido, Padre eterno, en esta tarde, por todos aquellos, Padre celestial, que no se han tomado de tu mano, que tú, Señor Jesús, les des entendimiento y que puedan entender la oportunidad que tú les concedes para que se tomen de tu mano, para que te entreguen su vida, para que tú gobiernes en ellos y tengan paz, tengan gozo. El miedo, Señor, se ha echado fuera en el nombre de Jesús, para que no sean engañados, para que no sean manipulados, Señor mío, para que la mentira, Señor mío, no entre, Señor Jesucristo, a sus vidas. Padre celestial, te damos gracias, te damos la gloria, la honra.
Señor, te pedimos una vez más perdón por todos nuestros pecados, te pedimos perdón por todas nuestras deficiencias, te pedimos perdón por nuestra nación, te pedimos perdón por nuestro México, te pedimos que bendigas y guardes a nuestro presidente, Señor, y a todos nuestros gobernantes, Padre, que les dé sabiduría, Padre bondadoso. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, por todos los empleados, Señor, dedicados al servicio de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, Señor Jesús, personal logístico, administrativo, por todos los transportistas, Padre Celestial, por militares, por policías, por todos aquellos, Padre Celestial, que en estos momentos están trabajando, Padre, arduamente, Señor Jesucristo, ante esta pandemia que tenemos. Usa la vida de tus hijos, Señor, usa nuestras vidas, Padre Celestial. Permítenos, Padre bondadoso, estar orando, intercediendo por nuestra nación y las naciones del mundo. En tus manos estamos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, por los siglos y por toda la eternidad, Dios nuestro. Amén. Amén, amén. Pues gracias a Dios, amados hermanos, un abrazo a todos ustedes. Vuelvo a repetir, ocupémonos de la palabra del Señor, estemos orando, estemos en comunión, aprovechemos este tiempo. Tenemos noticias que en otros países están teniendo muchos problemas las personas en sus hogares, pleitos entre los matrimonios, cuestiones muy difíciles. Cuando una persona está sin Dios y encerrado, pues es como un león encerrado, recién capturado. Tenemos que orar por todas estas personas. Les tiene que llegar el mensaje de salvación. Que el Señor use su vida y sea usted instrumento poderoso en sus manos. La paz de Dios, el Señor, quede con cada uno de ustedes. Amén.